La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte. Hoy es un día muy especial. La solemnidad de San José. 19 de marzo. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 1, versículo 16, versículos 18 al 21 y versículo 24a. Lo primero que quiero hacer es felicitar de todo corazón a aquellos que sois especialmente devotos de San José. Hay personas que destacan por su gran amor a San José. Y la verdad que es maravilloso que haya personas que tienen ese gran amor a San José. Os digo sinceramente que me gustaría mucho ser una de ellas. Vamos a fijarnos hoy en este gran santo y vamos a pedirle que podamos aprender mucho de él. Dice así el Santo Evangelio. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Entonces, fíjate, querida alma contemplativa, dice el Evangelio: María, su madre, estaba desposada con José. Me gustaría subrayar lo inmensamente afortunado que fue San José. Nada menos que ser el esposo de María. Nada menos que ser el esposo de la criatura
más maravillosa que ha existido. ¡Cuánta suerte tuvo San José! O mejor dicho, qué regalos tan grandes de Dios tuvo San José. Ser esposo de María. Nada más y nada menos. Dice luego un poco más adelante el Evangelio. Y antes de vivir juntos, es decir, lo que ocurre en el Evangelio de hoy es antes de vivir juntos. Después vivieron juntos. ¿Tú te imaginas el inmenso don de Dios que es vivir con María? ¡Qué regalo tan grande de Dios! Vivir con María, pasar todos los días con ella, estar todo el día en su misma casa, compartiendo con ella la vida entera. ¡Qué regalo tan grande! Pero es que también nosotros podemos vivir con María. También nosotros podemos compartirlo todo con ella. Entonces, José decide repudiar en privado a María. Y cuando toma esta decisión, se le aparece en sueños un ángel del Señor que le dice: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Este Evangelio se puede interpretar de diferentes maneras. Algunos lo interpretan como que José dudaba de María. Entonces, por eso pensaba que no podía acogerla en su casa. Y el ángel le aclara que no dude de ella, que la criatura que hay en su vientre viene del Espíritu Santo. Hay otra interpretación que a mí me parece mucho más acertada, que es que José no se sentía digno de ser esposo de María y de ser el padre de Jesús, el padre adoptivo, porque él sentía que aquella misión, aquel lugar le sobrepasaba. Estaba muy por encima de sus méritos, de sus capacidades. ¿Qué pinto yo aquí? ¿Qué pinto yo en medio de este gran misterio? Si es que María está encinta por obra del Espíritu Santo. Aquí hay un misterio inmenso de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué hago yo en medio de este misterio tan grande? No soy digno. Entonces, se quiere retirar de en medio porque no se siente digno ni capaz. A mí me parece que esta interpretación es la más acertada.
Aquí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre la humildad de San José. Fíjate, querida alma contemplativa, que San José no se sentía digno. Pensaba que aquella misión le sobrepasaba. Hay veces que nosotros pensamos, el que mejor puede hacer esto soy yo. Porque no somos igual de humildes que San José. San José decía, esto seguramente hay otro que lo puede hacer mejor, yo me retiro. Y nosotros a veces pensamos, esto lo mejor es que lo haga yo, porque soy el que mejor lo va a hacer. Sabéis que el día de San José es un día profundamente sacerdotal. San José es el patrono de las vocaciones sacerdotales y cuida especialmente de los sacerdotes. Así que en este día os quiero pedir de corazón a todos los que escucháis el Santo Evangelio que pidáis mucho por la santidad de los sacerdotes. Especialmente me gustaría pediros que pidáis por mi humildad, ya que estamos viendo la maravillosa humildad de San José. Pedid por mi humildad y pedid por mi santidad. Os lo ruego de corazón, porque creo sinceramente que me hace mucha falta que pidáis por mi humildad y por mi santidad. Y si pedís mucho, pues seguro que el Señor os va a escuchar. Y deseo mucho que os escuche porque creo que realmente, ¿qué otra cosa tenemos que desear en la vida sino ser verdaderamente humildes, verdaderamente santos? Cumplir años es una cosa que tiene su parte buena y su parte mala. Todos vamos cumpliendo años. Cumplir años tiene una cosa buena, que si los aprovechas bien los años, te vas haciendo más sabio en el sentido profundo de la palabra. Comprendes mejor el verdadero valor de cada cosa a los ojos de Dios. Entonces, cumplir años, si lo aprovechas bien, te hace amar más a Dios, te hace ser más humilde, te hace ser más paciente. Pero eso si los aprovechas bien, esa es la parte buena de cumplir años. Pero cumplir años tiene una parte mala, una parte peligrosa, que si no tienes cuidado, te vas haciendo más comodón, te vas haciendo más soberbio con los años, porque te vas afirmando más en tu propia voluntad, en tu propia manera de ver las cosas, y luego te vas haciendo más amas menos. Con los años, si no tienes cuidado, pues te cansas de darte, de amar y amas menos. Así que
pidamos al Señor que el paso del tiempo sea para nosotros una cosa para provecho, para bien, no para mal. Ahora me gustaría fijarme en la oración sobre las ofrendas de la Santa Misa de hoy, porque dice una cosa muy bonita. Fíjate lo que dice. Te pedimos, Señor, que, así como San José se entregó con piadoso afecto a servir a tu unigénito, nacido de la Virgen María, merezcamos también nosotros servir a tu altar con un corazón puro. ¡Qué bonito! Servir a tu altar con un corazón puro. Una de las cosas que más destaca en San José es la pureza del corazón. San José tiene un corazón profundamente puro. ¿Qué es un corazón puro? Si miramos la definición que dice el diccionario de puro, la primera acepción es la siguiente: puro, libre y exento de toda mezcla de otra cosa. Libre y exento de toda mezcla de otra cosa. Es decir, el corazón puro es el corazón que ama sin mezcla. Es decir, es un corazón que ama sin mezcla de otros falsos amores, sin mezcla de otros falsos afectos. Entonces el corazón puro es el corazón que ama muy de verdad a Dios, sin mezcla de impureza, y es el corazón que ama muy de verdad al prójimo, sin mezcla de otros amores desordenados. Pidamos mucho a San José tener un corazón muy puro. Esto es todo por hoy. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.